¿Y ahora qué ven? Todavía no compartió. No compartí nada, ¿sí? A ver. Espera, no se desesperen. Compartir la pantalla. Vamos a compartir asma y EPOC. Esta. Aunque viva que soy. A ver. Espera que está todo el nombre del chat de ustedes acá y me están tapando. Compartir. ¿Y ahí qué ven? Ahí ven bien. Ahí se ve bien. Bueno, perfecto. Y no tiene la rayita, ¿no es cierto? No. Bueno, a ver qué hora es. La doctora Trisi está ahí en la ultratumba, pero me dijo que no tiene audio, así que hoy no la vamos a escuchar, me parece. Nos salvamos. Bueno, niños, vamos con asma, EPOC y respiratorio. O sea que tienen que haber cerrado cardiovascular para poder seguir ahora con esta parte que nos va a ocupar una semanita. O sea que pónganse las pilas, no es difícil, tienen que prestar atención a lo que ustedes ya leyeron de las otras materias y de las cositas que vinimos viendo y van a ver que no es tan complejo, ¿sí? Entonces, vamos con asma, con EPOC y vamos a ver unas cositas de tos. A ver, un poquito que me saltó para cualquier lado. Sí. Con respecto al tratamiento del asma, acuérdense que el asma es una enfermedad obstructiva, es decir, que el paciente, tengan en cuenta que su paciente lo que va a tener el problema es de sacar el aire, ¿sí? Va a estar insuflado. Si ustedes cuando aprendan semiología van a tener el paciente que está con el tórax más distendido que lo normal y si percuten va a ser un tórax timpánico. Y la característica del asma es que esa obstrucción, ustedes ya saben de fisio y fisiopato, es reversible con los beta-2 agonistas, tal es así que una de las maneras de hacer el diagnóstico es hacerle la espirometría antes y después de hacer un beta-2 agonista, y el asma se caracteriza porque tiene esa obstrucción reversible. Esto hace que el paciente tenga periodos donde está sintomático, con toda la tos, la sibilancia, la falta de aire, y periodos donde puede estar absolutamente asintomático y parecer una persona normal. Digo parecer porque por más que el paciente esté asintomático, sigue siendo un paciente asmático. En esa obstrucción en el asma, ustedes se acuerdan, simplemente para recordar y para después engancharnos cómo vamos a tratarlo, participa un proceso de broncoespasmo en donde el músculo liso bronquial es el que se contrae y genera la obstrucción del bronquio en mayor o menor medida, y un proceso inflamatorio, ¿tá? Con engrosamiento fundamentalmente de toda la mucosa, de toda la pared del bronquio, y asociado al broncoespasmo más la inflamación tenemos todo el cuadro clínico propio del asma. El asma clínicamente se clasifica en asma intermitente y en asma persistente. Acá están todos los criterios para qué ponerlo, que hacen que yo haga que un paciente sea intermitente o hace que yo haga el persistente, que son estos tres últimos, y los persistentes a su vez se pueden clasificar en leve, moderado y grave o severo, de acuerdo a donde lean. Esto nosotros no le vamos a preguntar a ustedes, nosotros vamos a partir con el diagnóstico claro, le vamos a decir ante un paciente con asma intermitente o ante un paciente con tal asma, para dónde vamos con la terapéutica. Entonces, más o menos como para que tengan idea, el asma intermitente es aquel paciente que la mayor parte de su vida está, digamos, asintomático y hace unos eventos de broncoespasmos ocasionales, y a medida que van aumentando los episodios de broncoespasmos, tanto diurnos como nocturnos, lo vamos a ir clasificando hacia persistentes y le vamos a poner leve, moderado o rótulo de leve, moderado, severo. ¿Para qué es importante clasificarlo bien? Porque de eso va a depender el tratamiento del paciente. Ahora vamos a ver que antes para el intermitente le dábamos mucha bolilla al broncoespasmo
Y hoy en día ya desde el intermitente le estamos dando mucha atención al proceso inflamatorio y por eso ya desde un principio el asma, desde el asma intermitente ya empieza a tratarse con glucocorticoides. Entonces, sabiendo la fisiopatología del asma, como digo yo siempre, si uno sabe fisiopatología y sabe clínica, le agrega el fármaco y está hecho el combo perfecto. Entonces ahí ustedes van a dar broncodilatadores para este broncoespasmo y van a dar antiinflamatorios para atacar este proceso inflamatorio. Con respecto a la EPOC también es una enfermedad obstructiva, sí, otro paciente que va a tener el tórax insuflado, el tórax en tonel, pero ¿cuál es el problema? Que la obstrucción en la EPOC no es una obstrucción reversible, es una obstrucción de manera, al contrario, más que reversible, es de tendencia progresiva, más aún si uno fundamentalmente no deja esto, que es el determinante más frecuente del desarrollo de la EPOC. Hay otros causantes u otros agravantes, sí, pero en general uno asocia EPOC con tabaco, tanto el tabaco activo como el tabaco pasivo, o sea, no dejen fumar cerca de, por eso vieron todo el ambiente libre de humo, eso tiene que ser respetado, y como premisa a todo paciente fumador, tenemos que trabajar para que el fumador deje de fumar y si es EPOC peor aún, que más deje de fumar. El daño que está hecho en el pulmón de la EPOC no revierte, lo único que se puede hacer es por ahí mantenerlo o ayudarlo con los síntomas. Nada mejora lo que ya el pulmón se rompió, porque ustedes se acuerdan que hay un problema, en este caso es en la elasticidad del pulmón, de manera tal que el pulmón no puede volver a su posición, digamos, del basal, entonces no puede expulsar también el aire. Lo único que hacemos con el tratamiento es mejorarle la calidad de vida al paciente, mejorarle que por ahí no tenga tantas exacerbaciones o que por ahí no tenga tantas hospitalizaciones. Las exacerbaciones son esos episodios en donde el paciente EPOC porque tiene un determinado tratamiento y hay determinadas circunstancias que hacen que ese paciente necesite más tratamiento o necesite ser hospitalizado. Tercer causa de muerte a nivel mundial, 14% de los pacientes, de las personas mayores tienen EPOC y vamos en aumento porque nuestro mundo cada vez más sucio, así que realmente hay que trabajar para esto, ¿sí? ¿Cuáles son los grupos farmacológicos que vamos a ver hoy? Vamos a tratar de ir viendo los grupos, tanto para el asma y el EPOC, todos juntos, porque más o menos se usa lo mismo. No es que se usa todo esto para el EPOC, todo esto se usa para el asma, sí, pero no todo se usa para el EPOC, pero ponemos para facilitar el estudio como fármacos del aparato respiratorio en estos tres grupos. Vamos a obtener broncodilatadores, que son los beta-2 agonistas o simpático miméticos. Acuérdense que para cardiovascular nosotros usábamos beta-2 antagonistas o simpático líticos. Entonces esto ya les tiene que estar diciendo, acá me voy a ir por el otro lado. Así como inhibía todo el simpático para cardiovascular, acá lo que estoy queriendo hacer es activar al simpático. Vamos a utilizar antimuscarínicos, es decir, los que van a bloquear a la acetilcolina. Entonces, vamos a estimular al simpático, vamos a inhibir al parasimpático, y tenemos un grupo más que son las xantinas que están quedando en desuso, que vamos a decir algunas palabras, pero ustedes prácticamente no se van a cruzar con nadie que asmático ni EPOC, por lo menos en estadios que no sean tan terminales, que usen xantinas. La otra pata era el proceso inflamatorio, habíamos dicho, entonces ahí vamos a utilizar glucocorticoides, que ustedes ya vieron glucocorticoides al principio cuando vimos los antiinflamatorios, y ya vienen trayendo un montón de conocimientos previos de glucocorticoides de materias anteriores, o sea que vamos a usar todo lo que ya sabemos y lo vamos a adaptar al asma y al EPOC no tanto, pero fundamentalmente al asma. Los antileucotrienes, que les va a resultar sencillo porque nos vamos a meter en la cascada de las prostaglandinas y vamos a ver para dónde nos vamos. Las cromonas, que no hay en la Argentina, servirían, sí habría, pero no hay, pero o sea, vamos a decir dos palabras. Y anticuerpos monoclonales que tienen que saber algún detalle,
pero un médico general no prescribe anticuerpos monoclonales, eso corre por, digamos, prescripción de un especialista, pero no por eso nosotros tendríamos que saber, aunque sea alguna cosita. Vamos a, me tapa todo esto a mí, espérenme un segundo, voy a poner acá. Los beta-2 agonistas. Los beta-2 agonistas, entonces, ¿qué son? Son simpático-miméticos. ¿Cómo actúan? Estimulan los receptores de membrana, ¿se acuerdan? Activados por la proteína GS, o sea, ustedes saben perfectamente de bioquímica, eso le taladran la cabeza y saben un montón, busquen los apuntes si quieren repasar, pero nosotros no le vamos a pedir nada de la cascada. Lo importante que sepan es que él actúa a través de un receptor beta-2, el receptor beta-2 está asociado a la proteína GS y lo que produce fundamentalmente es el aumento del AMP cíclico que relaja al músculo liso. Al relajar al músculo liso genera broncodilatación. Bueno. Y ahora no camino. Ahí está. Los beta-2 agonistas los vamos a dividir fundamentalmente de acuerdo a cuánto tardan en comenzar en actuar y cuánto dura la acción. Todos son eficaces. Los beta-2 agonistas que vienen para el tratamiento del asma, todos tienen la misma eficacia. En general no hay uno que sea más eficaz que el otro, pero lo voy a elegir o lo voy a seleccionar fundamentalmente teniendo en cuenta el tiempo que tarda en actuar desde el momento en que yo lo aplico y cuánto me va a durar esa acción. Entonces así clasificamos a los beta-2 agonistas de acción corta, que los llamamos SABA, que tienen un tiempo de acción de 6 horas, eso ya es uno de los conceptos que tenemos que acordarnos, y tienen la ventaja, para algunas situaciones, en que comienza la acción rápidamente. A los minutos yo ya tengo el efecto broncodilatador, es decir, que lo hacen prácticamente así como un cuadradito. Suben rápidamente la acción, pero la acción es aproximadamente 6 horas, 4 a 6 horas. Eso hace que sean muy útiles fundamentalmente en los procesos que cursan con broncoespasmos severos y donde yo necesito que la acción broncodilatadora sea inmediata, ¿tá? Ahora, si yo quisiera tratar a un paciente con este salbutamol crónicamente, debería indicarle al paciente que por lo menos se aplique 4 veces al día, por lo tanto, para un tratamiento crónico, donde yo debo buscar fundamentalmente la adherencia al tratamiento, es bastante engorroso. Los de larga acción, que son salmeterol, formoterol, ¿sí?, tienen en general un comienzo de acción un poquito más lento, o sea, un poco más lento, de manera que para un proceso, para un broncoespasmo donde yo quiero un efecto ya, no son lo ideal, pero tienen la diferencia, y por ahí puede ser una ventaja, de que tienen un efecto o una acción farmacológica de 12 horas el salmeterol y hasta de 24 horas el indacaterol. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo nosotros vamos a seleccionar para nuestros pacientes que vimos hoy en el cuadrito? Vamos a utilizar para el asma intermitente ese primer asmático que tenía algún evento de vez en cuando y el resto del mes estaba totalmente asintomático. Podemos utilizar los beta-2 agonistas como primera elección. Pero las guías, que generalmente las guías más importantes que nos guían cómo tratar a los pacientes asmáticos son la GINA y una guía española. La GINA en el 2019, que fue una modificación importante, porque el año pasado la GINA otra vez se modificó, la modificación del 2021, que fue, no dijeron nada nuevo prácticamente, la reforma más importante fue la del 2019, estableció que cambiemos la manera de tratar al asma intermitente. Hasta el 2019 el asma intermitente se trataba fundamentalmente con beta-2 agonistas, o sea, cada vez que el paciente, esas eventualidades que hacía el broncoespasmo,
se le indicaba que tenga en su casa un beta-2 agonista de acción corta fundamentalmente y que haga rescate, que se trate en esos días que estaba con el broncoespasmo con el beta-2 agonista. Viendo que muchos de esos pacientes progresaban hasta a eventos un poco más severos como consecuencia del proceso inflamatorio que estaba asociado a ese broncoespasmo y que los beta-2 agonistas no tenían acción sobre ese proceso inflamatorio y la evolución del paciente no era tan favorable, de acuerdo a la evidencia científica, se prefirió y se tiene mejores resultados cuando uno comienza con corticoides tempranamente. Entonces, el cambio fundamental desde el 2019 es que incluso en estos pacientes con asma intermitente se debe comenzar tempranamente el tratamiento con glucocorticoides. Hay diferentes esquemas, uno puede tener un glucocorticoide y un beta-2 en dos PAF diferentes o mezclado directamente el glucocorticoides con el beta-2 en el mismo PAF. Después vamos a hablar algunos detalles de eso, y generalmente el corticoide es en bajas dosis. Y de esa manera se vieron mejores resultados en cuanto a la terapéutica. Para una crisis asmática, el paciente que viene en verdadera crisis, que viene en una emergencia con mucha broncoobstrucción, obviamente que un pilar en el tratamiento es broncodilatarlo, y el broncodilatador más rápido que tenemos es el salbutamol. Entonces, por eso ustedes van a ver que cuando todo paciente asmático... Disculpe, doctora. ¿Sí? Le quería preguntar porque no me quedó muy claro. Entonces, cuando tenemos un paciente con asma intermitente, ¿se le da el beta-2 Sí. agonista y el corticoide? Y le damos vueltas, le damos glucocorticoides más un beta-2 agonista. Sí. Está, gracias. Sí. Empezar, el concepto es que hay que empezar tempranamente con glucocorticoides, ¿sí? En la crisis asmática ustedes siempre van a ver, cuando rondan o estén dando vueltas por los hospitales, que a todo paciente asmático que llega en una crisis, todo el mundo sale urgentemente a buscar oxígeno húmedo y oxígeno tibio, que es lo que le está faltando al paciente con su broncoobstrucción, y a su vez, una de las primeras cosas es que todo el mundo pide salbutamol para nebulizar al paciente. ¿Y por qué todo el mundo pide salbutamol? Porque todos sabemos que es dentro de los broncodilatadores el de acción más rápida. No quiere decir que el paciente va a quedar después con salbutamol para su tratamiento crónico, pero sí para el agudo, para el evento agudo, es el broncodilatador más importante o más rápido, ¿sí? El asma por el ejercicio, hay gente que hace ejercicio y hace broncoespasmo relacionado al ejercicio. Una de las primeras cosas que hay que hacer es revisar a ver cómo respira esa persona, porque si respira por la boca favorece la entrada de los aires fríos y sucios. En cambio, entonces habría que enseñarle a que respire por nariz para que respire limpio y respire calentito, pero a su vez se pueden hacer tratamientos para prevenir el broncoespasmo del ejercicio dándole salbutamol o beta-2 agonistas previo al ejercicio, y si hace un broncoespasmo igual haciendo ejercicio, que se haga nuevamente otro PAS de beta-2 agonista. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo antes del ejercicio se hará el beta-2? Y depende, porque si yo le prescribí salbutamol, le puedo decir, bueno, un ratito antes, no hace falta que haga mucho tiempo antes el PAS, porque total, yo sé que el efecto comienza rápidamente. Dijimos que es el que broncodilata más rápido que existe. Ahora, si yo voy a usar un beta-2 de acción prolongada, yo sé que por lo menos 15, 20 minutos, media hora antes del ejercicio debería colocarse el PAF antes de hacer el ejercicio. ¿Está? O sea, recuerden que los beta-2 agonistas son broncodilatadores para cualquier naturaleza de broncoespasmo. ¿A qué me refiero? No necesariamente el paciente tiene que tener un broncoespasmo por asma para que funcione el beta-2 agonista como broncodilatador. Por ejemplo, ¿se acuerdan ese caso de la nenita que había tomado la amoxicilina en el primer práctico de antibióticos? Esa nenita hizo todo una erupción cutánea,
¿sí? Si esa nenita, además de la erupción cutánea, hubiese hecho un broncoespasmo como reacción alérgica, no me acuerdo, amoxicilina, a la amoxicilina, yo estaba autorizada a nebulizarla con beta-2 agonistas, porque yo sé que el beta-2 agonista broncodilata cualquiera sea el desencadenante, digamos, o el desencadenador de ese broncoespasmo. ¿Está? Una alergia a una planta, yo siento que semiológicamente, con sibilancias, que el paciente está con broncoespasmo, estoy autorizada a utilizar beta-2 agonistas para broncodilatar. ¿No? En el asma intermitente este era un concepto ¿se acuerdan que yo les dije antes del 19, nosotros usábamos beta-2 agonistas para el tratamiento del asma intermitente, de ese asma que esporádicamente hacía el broncoespasmo? Si al paciente le vamos a dar, si nosotros vamos a seguir las guías GINA, hoy sabemos que tempranamente le tenemos que poner corticoides, pero digamos que al paciente nosotros le dimos el PAS de corticoides y el PAS de beta-2 agonistas separados, no juntos, para que use corticoides como primera línea y haga salvataje con salbutamol. Hay que recordarle al paciente y hay que instruirle al paciente que no debe utilizar beta-2 agonistas solos en forma continua y durante un tiempo prolongado como monoterapia. Ahora les voy a contar por qué, pero por ahora quédense con ese concepto. Ningún paciente debe recibir beta-2 agonistas solo como monoterapia en forma prolongada son un poco más de 2 semanas, 14 días, 10 días, un poco más, ya es prolongada, solo como monoterapia. Por el problema, ya les voy a ir adelantando, de una tolerancia, pero después les cuento. Los beta-2 agonistas, hasta ahí hablamos de primera elección, entonces cuando ustedes hacen su planilla de eficacia, van a poner eso como primera elección. Ahora, van a poner los beta-2 agonistas como segunda elección para el asma persistente. Estas las que el paciente, yo lo catalogué de acuerdo a su sintomatología y de acuerdo a su clínica como persistente. Entonces, en el asma persistente es más seguro aún que tiene un proceso inflamatorio, entonces sí o sí nosotros empezamos el tratamiento de abrirle los bronquios al paciente a través de la administración de antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, y fundamentalmente los glucocorticoides, son los fármacos de primera elección. Si con eso el paciente no está bien, si a pesar de estar recibiendo el beta-2, el glucocorticoides de manera inhalatoria, el paciente hace episodios de broncoespasmos, yo le puedo agregar a ese glucocorticoide un beta-2 agonista, o sea, un broncodilatador. Le agrego al antiinflamatorio un broncodilatador. ¿Qué broncodilatador le voy a agregar? Si sobre ese glucocorticoide que le estoy dando, acuérdense que es antiinflamatorio, el paciente esporádicamente hace un episodio de broncoespasmo, hace unos episodios de falta de aire o sibilancia, yo le podría decir, mire, usted use habitualmente el glucocorticoide y en esos episodios que usted tiene de vez en cuando, ¿sí?, usted va a hacer salvataje con un beta-2 agonista de acción corta, por ejemplo. Si el paciente tuviera episodios más frecuentes, donde yo no le puedo estar diciendo que utilice 4 veces al día el salbutamol, porque va a ser muy aburrido y él no lo va a hacer, entonces por ahí le doy un glucocorticoides en un PAS y en otro PAS un beta-2 de acción larga, ¿sí? O sea que puede usar 2 veces al día. Si el paciente usa con demasiada frecuencia esas 2 cosas, hasta puedo darles juntos, ¿sí?, en un mismo PAS, que venga el antiinflamatorio, glucocorticoides, más el beta-2 de acción prolongada.
¿tá? O sea, uno tiene que ver frente a qué paciente está parado y saber que existen los glucocorticoides como antiinflamatorios basales para los persistentes, y sobre eso le voy a ir agregando beta-2 agonistas en la medida que yo necesite. Y depende de lo que necesite, qué síntomas tenga el paciente. Si el paciente se maneja más esporádicamente con sus episodios, elegiré un beta-2, y si el broncoespasmo es más frecuente, quizás prefiera directamente asociarle un glucocorticoide más un beta-2 agonista de acción prolongada, juntos en la misma presentación comercial. Los glucocorticoides, acuérdense, por vía inhalatoria, para el tratamiento del asma, se administran cada 12 horas. ¿Ah? Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. Pero en el caso de administrarle corticoides, a largo plazo ya no va a tener muchos efectos secundarios. Sí, sí. Espérame yo te voy a contestar, Nelson, pero espérame 2 minutos que vamos a meternos en los glucocorticoides y ahí te cuento eso, ¿sí? Bueno, doctor. Sí, espérame, que yo me voy a acordar y si no vos me vas a recordar, pero te voy a decir porque forma parte del teoría, pero espérame 2 minutos. En este momento donde ustedes están por elegir un glucocorticoide y un beta-2 para este paciente persistente, tengan cuidado porque en el mercado ustedes van a la farmacia y pueden encontrar asociaciones farmacológicas a dosis fijas de glucocorticoides, o sea, en un mismo PAF van a encontrar un glucocorticoide que se administra cada 2 horas, mezclado en la misma presentación con salbutamol, por ejemplo, que se administra cada 4 horas. Eso, farmacocinéticamente, es una asociación farmacológica a dosis fijas y racional. Si yo me pongo cada 4 horas, como debería colocarme el salbutamol, estoy poniéndome demasiados corticoides, y si yo le hago caso a cada 12 horas el corticoide, me estoy poniendo demasiado poco el salbutamol. Si yo voy a dar juntos y necesito dar, digamos, porque el mismo PAF, tiene que ser fármacos con una posología, o sea, con un tiempo que sean idénticos. Entonces debería mezclar un glucocorticoide que se administra cada 12 horas, con un beta-2 de acción larga de los que se administran cada 12 horas, como por ejemplo el formoterol o el salmeterol. Entonces, cuando prescriban, fíjense muy bien lo que están prescribiendo. En el asma persistente, nunca un beta-2 agonista de acción prolongada como monoterapia. Nunca en realidad se utiliza ningún beta-2 agonista en forma prolongada, como les dije hoy. ¿Y por qué? Por el efecto de la tolerancia. Nunca. Siempre, de ahí que dijimos que para el tratamiento, digamos, continuo de estos con asma persistente, empezamos con antiinflamatorios, glucocorticoides. Y si hace falta, le agregamos los beta-2 agonistas. Como segunda elección, los beta-2 también están para la EPOC moderada o grave. O sea, nosotros sabemos que en la EPOC el componente simpático, digamos, de la obstrucción del EPOC no es tan importante como el componente parasimpático. Pero ahora vamos a ver si con los antimuscarínicos, que son los parasimpáticos, que son primera elección de la EPOC, el paciente no anda del todo bien, uno podría administrar beta-2 también en un paciente con EPOC, pero no es fisiopatológicamente lo que es más adecuado para un paciente con EPOC. En cambio, sí, estos beta-2 agonistas cumplen un rol muy importante por la fisiopatología del asma. Con respecto a las RAM, todas las reacciones adversas de los broncodilatadores beta-2 agonistas son de tipo A, o sea, son extensión de la acción farmacológica. Entonces, así como aprendimos o repasamos algunos lugares donde hay receptores del simpático cuando estudiamos cardiovascular, es el mismo, y yo siempre les digo a mis alumnos, acuérdense que el simpático se acelera cuando nos corre el mamut, ¿sí? O, por ejemplo, si ahora obviamente no nos vamos a encontrar con un mamut, entonces piensen en un examen.
Tenemos un examen y esa sensación que tenemos es sensación de simpático, del simpático. Entonces tenemos taquicardia, tenemos midriasis, tenemos piloerección, tenemos temblor. Entonces todas esas sensaciones, ¿sí?, van a ser culpa del simpático. Si yo me acuerdo de 2 o 3, 4 lugares donde hay receptores del simpático y qué hacen, saco todas las acciones adversas de los broncodilatadores beta-2 agonistas. Sabiendo que hay en el corazón receptores beta, voy a tener palpitaciones, taquicardias, arritmia, todo lo que ustedes quieran. Van a estimular las 4 funciones del corazón. Ustedes me van a decir, sí, pero no me doy por beta, por aerosol totalmente. La indicación de un beta-2 agonista en el asma preferentemente debe hacerse por vía inhalatoria, prácticamente ya no se usa ni por vía parenteral ni por vía oral, pero que yo le dé al paciente por vía inhalatoria no implica que una pequeña cantidad pueda absorberse. Ahora vamos a ver que de todo lo inhalatorio una gran cantidad se deglute, de manera que puede haber una cierta cantidad circulando. Además, la barrera del bronquio es, si la molécula es suficiente liposoluble, va a entrar algo también, y también depende de la susceptibilidad del paciente. Cada uno responde al beta-2 como puede, y habrá pacientes que le hagan más taquicardia y habrá pacientes que les va a hacer menos taquicardia, pero nosotros tenemos que estar sabiendo que como son beta-2 agonistas, esto puede pasar. Entonces, sabiendo que tengo la posibilidad de que me genere palpitación, taquicardias y arritmias cardíacas, ojo, ahí salta las precauciones. Entonces, ¿en quién voy a tener cuidado? En pacientes que tengan cardiopatías isquémicas, en pacientes que ya son taquicárdicos, en un paciente fibrilado. Entonces, sin aprenderme de memoria el listado, yo razono a ver dónde están los receptores, qué hace el fármaco, es un agonista, listo, entonces me hace esto, y si me hace esto, a ver en qué paciente voy a tener que tener cuidado. Va a generar temblor fino, va a generar calambres musculares, porque el receptor beta se encuentra en el músculo estriado y puede generar temblor fino y calambres musculares. ¿Se acuerdan que dábamos beta-2 antagonistas? O sea, los simpático-líticos beta bloqueantes yo podía dar para los pacientes con temblor esencial, porque iba justamente a bloquear este temblor. Nerviosismo, insomnio, obviamente, pues, es como que estoy bajo el efecto del simpático. Voy a generar cefalea por vasodilatación. ¿Qué hacía el simpático? El simpático hace vasoconstricción periférica, ¿y a dónde manda la sangre? Al cerebro, para que yo piense rápido para escaparme de este mamut, o haga el examen y elija en el tatetí, tenga suerte y ponga justamente el que corresponde, y esa vasodilatación me va a generar cefalea, ¿tá? Y puede generar hipopotasemia porque activa a la sodio-potasio ATPasa. Tal es así que en pacientes con hiperpotasemia, con potasio muy elevado en sangre, cuando yo no tengo por ahí tiempo, por ejemplo, digamos que sea por una insuficiencia renal, no tengo tiempo todavía para dializarlo, no se organizó todavía la diálisis, o todavía no responde a una administración de furosemida que me va a hacer perder potasio, yo puedo como primera instancia agarrar un salbutamol y nebulizarle al paciente. ¿Es asmático? No, no es asmático. ¿Qué estoy buscando? Este efecto, que el potasio entre a la célula, me baje un poquito la potasemia y que no me agarre el paciente, que no me tenga una arritmia y que se me muera por una arritmia, ¿sí? Entonces, fíjense, las precauciones van a salir de los efectos adversos. Los efectos adversos van a salir de la extensión de la acción farmacológica. O sea que, sabiendo una cosa, enganchamos y no nos aprendemos nada de memoria. Y el otro efecto es la tolerancia. Esto es lo que les decía hoy, que ¿por qué nunca tengo que tratar a un asmático en forma continua durante más de 14 días, 2 semanas, solamente con beta-2? ¿Qué pasaba? También traemos desde los primeros teóricos, ¿qué pasaba cuando yo estimulaba constantemente a un receptor de membrana? El receptor de membrana, la célula se ve muy estimulada, y acá estoy dando un agonista, entonces internaliza los receptores. Eso ocurre habitualmente en el cuerpo con cualquier hormona, con cualquier sustancia endógena del cuerpo. Entonces, si yo le estoy dando de afuera
un estimulador del receptor va a hacer lo mismo. La célula eso hace habitualmente, ella sabe hacer eso, entonces hace regulación hacia abajo de los receptores. Así es que el paciente durante esos 10, 14 días primeros va a andar fantástico con el beta 2, porque los receptores todavía van a estar en la superficie, pero una vez que la célula internalizó, la célula muscular lisa del bronquio, internalizó los receptores, hizo la regulación hacia abajo, yo por más beta 2 que me coloque, no va a haber receptores de membrana que reciban el fármaco, de manera que la broncodilatación que yo antes la conseguía, ahora no la consigo más. Y esos son los casos de los pacientes que se murieron con los PAF, y surge el concepto de que nunca beta 2 agonistas solos durante un tratamiento prolongado y sí asociados a glucocorticoides. Aparentemente los glucocorticoides también inhiben este proceso de internalización y también y por el otro lado favorecen porque tienen el efecto antiinflamatorio. ¿Está? Hasta ahí beta 2. Fíjense que nos agarramos todo lo que sabíamos y no es mucho lo que hay que agregar. Ahora vamos a los antimuscarínicos. Ahora vamos a tratar de inhibir a la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina habitualmente en mi bronquio? Me llena de moco, me hace broncoconstricción. Entonces, si yo inhibo a la acetilcolina, supuestamente tendría que conseguir broncodilatación. Ese es el criterio de por qué se usan como broncodilatadores, ¿sí? Estimulando fundamentalmente los receptores muscarínicos M3, voy a generar broncodilatación. Son amonios cuaternarios. A mí me van a escuchar decir la estructura química de un fármaco en 2 o 3 oportunidades. En este caso les aviso, son amonios cuaternarios, igual que ¿quién? Que los aminoglucósidos. Cuando ustedes estudiaron aminoglucósidos, seguramente habrán leído en el apunte que dice son amonios cuaternarios. Yo no pongo de balde ese término. Amonio cuaternario significa que es totalmente polar. Si ustedes piensan en la molécula, tiene un montón de cargas positivas y negativas expresadas, de manera tal que es lo más poco liposoluble que existe. Entonces, ¿se acuerdan? Aminoglucósidos, si yo no la administraba por vía parenteral, prácticamente no entraba al cuerpo. No había manera de hacerlo entrar por vía oral, porque al ser tan poco liposoluble no atraviesa membrana. Entonces, estos antimuscarínicos, que también son amonios cuaternarios, yo no los puedo dar por vía oral y no vienen por vía oral porque no pasan la barrera gastrointestinal, no pasan la mucosa. De ahí que solamente se administran para el tratamiento de la EPOC y del asma, y le digo en ese orden porque son primera elección en la EPOC y segunda elección en el asma, solamente por vía inhalatoria. Entonces no vienen por vía oral. Entonces, ¿y cómo se van a acordar? Porque son amonios cuaternarios, imposible que pasen la barrera. Entonces, lugar en la terapéutica de primera línea en la EPOC, donde el componente muscarínico juega un papel un poco más importante para el broncoespasmo, y segunda línea en el asma, donde preferimos inhibir al beta 2. Los antimuscarínicos se clasifican en corta y larga acción, de igual manera que los beta 2, ¿sí? El bromuro de hipratropio es el corto, parece un trabalengua, pero lo dicen 2 o 3 veces y se van a acordar, se administra 3 o 4 veces al día, es incómodo, sí, pero es un poco más barato. Y tienen el tiotropio, que es el de acción larga, de una sola vez al día, recontra cómodo, sobre todo para la adherencia al tratamiento en estas enfermedades crónicas, pero un poco más caro. Las reacciones adversas, otra vez, extensión de la acción del fármaco, o de manera que pensamos nosotros en qué hace la acetilcolina y ya tenemos sacado los efectos adversos. Los que más frecuentemente ocurren son boca seca, porque la acetilcolina estimula habitualmente la secreción de saliva, ojo seco, por lo mismo en la lágrima, porque al hacer el puff puede difundir un poquito hacia el ojo. La boca es lógico porque yo lo pongo en la boca, ¿sí? Yo aspiro, ¿sí? No inspiro, aspiro la medicación para el asma.
moco más viscoso, por lo mismo, y dificultad en la micción y retención urinaria. Y ahí ustedes me van a decir, güey, ¿y cómo? ¿No me dijo que era un amonio cuaternario? Sí, es un amonio cuaternario, es verdad, pero en algunos pacientes, ustedes saben que no todos somos iguales, en algunos pacientes puede haber una pequeña absorción a nivel y llega a la circulación sistémica, y ustedes saben que para la micción nosotros necesitamos relajar vejiga, y si nosotros estamos utilizando un antimuscarínico, por ahí le vamos a generar retención urinaria, ¿sí? Sobre todo, tener cuidado si el paciente a su vez ya tiene algún problema en las micciones, sobre todo los pacientes que tienen hipertrofia benigna de próstata o alguna otra obstrucción en la vía urinaria. Y acá abajo, que me está tapando, pero dice sabor amargo y broncoconstricción paradojal. Esto se ve sobre todo cuando uno utiliza antimuscarínicos en vez de paz de aerosol, los que tienen polvo seco. Entonces, algunos pacientes reaccionan, hacen broncoespasmo al polvo seco del preparado, entonces por ahí habría que cambiar de preparado. Espérenme que no me hace caso. Ahí está. Hasta ahí vieron que es simplemente recordar 2 o 3 detalles de la acetilcolina y ponemos el fármaco. Los broncodilatadores xantinas, que le dije que prácticamente no van a haber pacientes ambulatorios tratados con esto, vienen las teofilinas y las aminofilinas, según si son orales o parenterales, que hacen fundamentalmente o aparentemente lo que hacen es inhibir a la acetilcolinesterasa. ¿Se acuerdan de la acetilcolinesterasa, que era la que degradaba, digamos, la acetilcolina y la que degradaba la enzima, que degradaba a la MP cíclico? Entonces, aparentemente actúa por ahí. No se sabe muy bien porque, por otro lado, también tiene un efecto de mejorar la fuerza de contracción muscular. O sea, todo es, cuando ustedes lean, van a ver que todo es teoría, se cree que como poco se usa, tampoco nos preocupamos demasiado, no se les va a preguntar gran cosa de esto, o sea, que ni siquiera anden indagando mucho, no se usa. Y el lugar en la terapéutica sería, por ejemplo, un paciente que yo ya le di todo el armamento que tengo para broncodilatarlo y para antiinflamar sus bronquios, y el paciente sigue mal, y yo ya estoy pensando posiblemente en intubarlo y respirarlo con respirador, y como una chance o como a ver si con este le ayudo, le podría dar xantinas para ver si mejorando la fuerza del diafragma yo podría mejorarle su ventilación. Tiene muchos efectos adversos, cardiovasculares, excitación, convulsiones, tiene un índice terapéutico muy estrecho. ¿Se acuerdan la relación entre la dosis tóxica y la dosis efectiva? Tengo ahí un margen muy chiquitito para manejarme, ¿sale? Así que es uno de los fármacos que uno puede hacer dosaje en plasma de la concentración, como para manejarse y saber en dónde está parado con esa concentración. Si el paciente es cardiópata, si el paciente tiene problemas en el hígado, hay que ajustar las dosis. O sea, no es un fármaco tan sencillo para dar, y tampoco tiene grandes beneficios, y tampoco tiene lugares ni de primera ni de segunda opción. O sea que, aunque sepan esto, no hace falta más, ¿tá? Entonces, para broncodilatar vamos a utilizar, como dijimos hasta ahora, los beta-2 agonistas o los antimuscarínicos. Los beta-2 agonistas son preferentemente para el asma y los antimuscarínicos preferentemente para la EPOC. La otra pata era el proceso inflamatorio. Entonces, para el tratamiento antiinflamatorio dijimos los glucocorticoides, los antileucotrienes y las cromonas. De los antiinflamatorios, ustedes se acuerdan de esta cascada, ¿sí? ¿Dónde van a usar? ¿Se acuerdan acá? ¿Quién actuaba acá? La Box. Claro, acá todos los AINES, ¿sí? Entonces, fíjense, a alguien se le habrá ocurrido en la cabeza, ¿y por qué no puso aspirina?
¿Por qué no puso aspirina? ¿Por qué no puse aspirina? A ver, cuéntenme. ¿Por qué no pongo aspirina en el tratamiento del asma? Acá me tienen que explicar. Si yo necesito, escúchenme, les hago razonar. Si yo le estoy necesitando un antiinflamatorio, porque yo sé que el proceso asmático tiene una inflamación en su bronquio, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que los AINES, exacto, paracetamol y dipirona, sabemos que los AINES como grupo son antiinflamatorios. ¿Hasta ahí estamos bien? Y entonces, ¿por qué cuando yo les puse en la clasificación de los antiinflamatorios para el tratamiento del asma, o por qué cuando dimos AINES como antiinflamatorios, nunca dijimos los AINES se usan como antiinflamatorios en el AINES, en el asma? A ver, tomo agua y de paso les dejo 2 minutos de tiempo para que ustedes piensen. 2 minutos nomás, no creen que le voy a dejar pensando. Porque causan vasoconstricción. ¿Y cuál sería el problema? Que yo en el asma tengo que vasodilatar. Broncodilatar tenés que. Fundamentalmente tenés que broncodilatar. ¿Por la vía puede ser o no? No, ¿te acordás que cuando estuvimos con el COVID había ibuprofeno inhalatorio y todo eso? Y además si servirían, ¿vos te creés que alguien ya no haría algún PAS con ibuprofeno o con aspirina o con lo que sea para el tratamiento del asma y ganarse unas platitas? Miren, cabecitas, ¿dónde inhibo yo con el AINES? Acá, ¿sí? Entonces, este ácido araquidónico que venía del fosfolípido de membrana, este fosfolípido de membrana ¿de quién es? De la célula, ¿sí? La célula, al estar la noxa, liberó el fosfolípido de su membrana por acción de la fosfolipasa, ácido araquidónico. El ácido araquidónico tiene los dos caminitos, el caminito de la ciclooxigenasa y el caminito de la lipoxigenasa, ¿sí? Vamos a decir que va mitad y mitad. Si yo inhibo la ciclooxigenasa, la COX, con el AINES, le corto este camino, ¿para dónde va a ir el ácido araquidónico? Para la lipoxigenasa 100%, porque este ácido araquidónico no va a quedar dando vuelta mirando vidriera dentro del cuerpo, ¿sí? Va a ir hacia la lipoxigenasa. ¿Y qué voy a tener aumentado? Los leucotrienes, por tanto, hay inflamación. ¿Y los leucotrienes qué hacen a nivel bronquial? Causan inflamación. Claro, y broncocontraen y hacen gran proceso inflamatorio y broncoconstricción. ¿Y eso no es lo que tengo en el asma? ¿Y por qué ustedes creen que yo en el asma voy a dar antileucotrienes? ¿Agravaría la situación? ¿Cómo? ¿Podría agravar la situación? Escúchenme, ¿no leyeron que en algunos pacientes que tienen pólipos nasales, cuando uno le da aspirina, y aún con antecedentes, algunos con antecedentes asmáticos, cuando uno le da aspirina, esos pacientes tienen alta chance de hacer crisis de broncoespasmo? Entonces, acá está la explicación. Si yo inhibo la COX, la tiro todo para los leucotrienes, tengo pólipo nasal y tendencia al broncoespasmo, y acá hago el broncoespasmo. Y eso explica el mecanismo de ese efecto adverso RAM de los AINES. Y eso explica por qué yo no uso acá una aspirina, un diclofenac o algo para el tratamiento del asma. Y de ahora en más, ustedes no pueden nunca más decirme que no saben por qué no se puede utilizar AINES para el tratamiento del asma, o por qué el consumo de un AINES me puede dar broncoespasmo. Y entonces, la memoria la van a usar para otra cosa. Ahora, esto lo sacan razonando. ¿Se entiende? Entonces, volvemos al tema. Eso es solo para que se distraigan y se despierten. Tenemos que mejorar el proceso inflamatorio ahora de nuestro bronquio. Sabemos que aspirina no le vamos a dar, no va a ser, era necesario que aclare, no va a ser que alguien esté queriendo tratar con aspirina. Pues no. Tenemos que tratar con glucocorticoides, acá, a este nivel, para que no vaya ni para acá ni para acá. Tenemos que utilizar antileucotrienes, que vamos a ir directamente a este
este nivel, o podemos usar cromonas, que ahora les voy a contar 2 pavadas de las cromonas porque no se usa para el asma, no porque no sirvan, sino porque en la Argentina no hay preparados para tal cosa. Doctora, y Señora. así también no se pueden usar antileucotrienes solos porque va a ir para el otro lado y también va a provocar inflamación y eso. No, no se da, porque el uso de los antileucotrienes se puede usar solo en el asma y no genera grandes problemas acá. Ahora vamos a ver, pero no sé por qué razón, están Milagros, muy bien Milagros. Ella pensó, si yo bloqueo acá y me voy todo para este lado y me genero problema, si yo uso y bloqueo acá, se iría todo para este lado y generaría problema. Muy bien pensado. Ah, mira vos. Muy bien pensado, pero no hay nada cuando uno utiliza antileucotrienes, no hay efectos relacionados con este aumento acá. ¿Ah? Gracias, doctora. Pero muy bien pensado. Bueno, seguimos entonces. Y ahí viene Leonardo, no sé quién me preguntó, vamos a responderle a él los efectos adversos. Entonces ahí van. Los glucocorticoides, mecanismos de acción. Hay efectos genómicos, que son los que se producen a través de toda la inhibición de la replicación o la estimulación de la replicación del genoma, depende de lo que yo necesito. Y acá, ¿qué necesito? Que haga, que inhiba la síntesis de la fosfolipasa. ¿Se acuerdan que los AINES actúan uniéndose a la ciclooxigenasa? La ciclooxigenasa se formó y el AINE va y se une y la inhibe a la enzima formada. Los glucocorticoides no tienen esa acción, no es que van y captan la fosfolipasa y se unen a ella y la inhiben. Lo que hacen es meterse adentro de la célula y hacen que la replicación, o sea, la transcripción, no la replicación, la transcripción genética se inhiba para que no genere más fosfolipasa, que eso es lo que a mí me interesa en este proceso y por qué yo uso los glucocorticoides. Eso, y meterse, decirle al núcleo y al ARN, déjense de producir fosfolipasa, le lleva a la célula un poquito de tiempo. La pobrecita tiene que hacer todo ese proceso. De ahí que se dice que los glucocorticoides tienen una acción antiinflamatoria inmediata, tarda un poquito, no es que yo tomo y tengo el efecto antiinflamatorio. Por eso, yo para la crisis asmática, ese broncoespasmo, lo primero que voy a cazar es un beta-2 agonista, que yo sé que broncodilata inmediatamente. No quiere decir que al toque le ponga el corticoide, pero el efecto del corticoide posiblemente tarde 4 o 6 horas. Ahora, también se han descrito efectos no genómicos, posiblemente mediados a través de receptores de membrana, que podrían explicar algún efecto inmediato, pero esto está todavía en letra chica. Lo que más conocemos es el efecto genómico o el efecto mediato. Entonces, nadie va a ir a correr primero a traer un glucocorticoide y después ir a buscar el salbutamol en una crisis. ¿Se entiende? En una crisis uno corre por oxígeno y beta-2. ¿Sí? ¿Por qué vía vamos a utilizar los glucocorticoides para el tratamiento del asma? Por la vía que tengamos, excepto la tópica, ¿sí? Cremita no me va a servir de nada, pero si tengo por vía inhalatoria, bienvenido sea, es la mejor. ¿Sí? Puedo tener en paz, puedo tener en gotita, esa es la mejor, por lo que dijo hoy Nelson, y los efectos adversos. Entonces ahí yo limito los efectos adversos que vamos a ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo estoy tratando de dejar solamente acá donde estoy necesitando a nivel respiratorio. Otra cosa, cuando yo administro glucocorticoides para el asma, para generar el proceso antiinflamatorio en los pulmones, lo tengo que usar como PAF, o sea, el que va en la boca, no los que van en aerosoles en nariz. Los corticoides que se hacen en aerosoles por nariz son para la rinitis, para el que tiene alergia y el que le chorrea la nariz, que tiene el moquito acuoso. Para ese yo uso que es como un atomizador que me pongo por nariz. Yo no trato el asma por nariz, trato el asma por boca, ¿sí? Pero boca a veces trago y a veces aspiro. Por vía inhalatoria voy a usar fundamentalmente beclometasona, estos son los otros nombres, pero el prototipo y el que más beclometasona, ese es el que ustedes tienen que poner en su planilla. Las dosis
varían según si son Beclo o de sonidos, o sea, se buscan como equivalentes, y la beclometasona se puede usar en dosis bajas, que son entre 200 y 400 microgramos, o sea, una pizquita. Después puede ser medias, entre 400 y 800, y alta, más de 800. Nadie les va a preguntar dosis, pero cuando yo doy glucocorticoides en un asmático, le tengo que dar preferentemente por vía inhalatoria para evitar el efecto sistémico de los glucocorticoides, y le tengo que dar en la menor dosis posible. Si empecé por necesidad con dosis altas, cuando el paciente está estabilizado, tengo que siempre tratar de ir bajándole la dosis a ver si puedo. Como primera elección, ¿en quién vamos a usar? En el asma intermitente, ¿se acuerdan que les dije desde el GINA del 2019? Acuérdense que el año pasado hubo otro GINA, el 2021, pero no dijo mucho cambio, o sea que vamos a seguir manteniéndonos con el GINA 19, que fue donde hizo el cambio. Dijimos que el intermitente desde temprano ya utiliza corticoides. No va a usar todos los días corticoides, va a usar cuando tenga los eventos. Y sí, puede usar corticoides, y en general se asocia corticoides y un beta 2. En el asma persistente, ese que tiene más veces y más síntomas, a ese sí o sí lo trato con glucocorticoides. Y lo puedo tratar solo con glucocorticoides, o si no, le agrego un beta 2. Y como dije hoy, dependerá de los síntomas del paciente, le daré uno de más corta acción o otro de más larga acción todos los días o cuando necesite. Eso es un arte, eso va a depender de la sintomatología, pero el concepto claro es, al persistente también empiezo con glucocorticoides de base, ¿sí? Y ese va a usar todos los días glucocorticoides, y veré si le tengo que agregar o no el beta 2. De tercera elección, fíjense que ni de segunda, de tercera elección para la EPOC severa. Los glucocorticoides en la EPOC son un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque bajan la inmunidad, acuérdense que baja la inmunidad. ¿Y qué es lo que lo descalabra a un EPOC? Las infecciones. Entonces, en algunas circunstancias específicas y en algunos pacientes determinados, uno puede darle un poquito de glucocorticoides en bajas dosis y por cortos periodos a los pacientes EPOC. Pero ustedes difícilmente vean un EPOC dando vuelta por ahí que use constantemente glucocorticoides. Los más vale se van a utilizar beta 2 agonistas y van a utilizar o antimuscarínicos en primer lugar. ¿Sí? Los corticoides sistémicos que circulan los vamos a utilizar para la crisis asmática, ese paciente que viene en emergencia con la crisis asmática. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si está en crisis, más que si el persistente y el intermitente, nosotros decimos que el proceso inflamatorio tiene un componente importante, se imaginan el que llegó en la crisis, ese debe estar con mucha inflamación. Entonces, a ese paciente le voy a empezar corticoides lo antes posible. ¿Ah? Dije, corro, busco oxígeno, le pongo oxígeno húmedo, calentito, le pongo el beta 2 y le pongo el corticoides. Preferentemente uno debería utilizar parenteral, porque si uno pone inhalatorio y el paciente está en una crisis muy marcada, es probable que no pueda ni siquiera entrar el glucocorticoides. Difícilmente también en la emergencia uno tenga corticoides inhalatorios, porque acuérdense que el PAS es para cada uno, yo no puedo andar prestando mi PAS, ¿sí? El mío es mío. Entonces, en la emergencia van a tener más posiblemente ampollas parenteral, la administración parenteral de hidrocortisona, de dexametasona, que son lo que habitualmente hay. Entonces, le administrarán por vía parenteral, ¿sí? Si no tienen por vía parenteral, le darán por vía oral, por la vía que tengan. Obviamente, como les dije, no crema, la crema no le va a hacer nada. Pero si yo no tengo una vía parenteral y hay por ahí un comprimido de algún corticoide, le puedo dar un comprimido, no hay problema. Yo lo que necesito es un corticoide que ande dando vuelta por ahí. Se le da por un periodo de aproximadamente 10 a 15 días, la vía sistémica, comienzo con parenteral, paso a vía oral, si es que le voy a mantener durante tantos días, y después retiro. Acuérdense que si yo estoy administrando corticoides extra desde afuera, ¿qué pasa con mi eje? Hipotálamo, hipófiso, suprarrenal.
Se inhibe. Obviamente, se va a Cancún mientras que yo le doy el corticoide de afuera. Entonces, si bruscamente, dentro de 14 o 15 días, después de haber salido de la crisis el paciente, de haber tomado los glucocorticoides, yo le digo al paciente, bueno, ahora suspenda y siga con su tratamiento habitual por vía inhalatoria y deje el corticoides, ¿qué va a pasar? El eje puede estar inhibido y le va a costar retomar. No es que al eje vos le decís trabajar, deja de trabajar, trabajar y deja de trabajar. Todo le cuesta. Él tiene que volver a trabajar. Es como ustedes, después de las vacaciones, venir a estudiar, es como que les toma 15 días tomar el ritmo. Bueno, al eje le pasa lo mismo. Entonces, ojo, cuando uno administra glucocorticoides por vía sistémica durante un tiempo, a una dosis más o menos media alta, y durante un tiempo de por lo menos 14 días o más. En esos casos hay que retirar lentamente, despacito, para darle tiempo al eje a que se vuelva a despertar. Y acuérdense el ciclo circadiano de la liberación de los corticoides. ¿Cuándo yo libero más corticoides, más cortisol? Mañana. A la mañana. ¿Por qué? Porque me levanto y tengo que ir a buscar al mamut, ¿sí? Entonces, para tener toda mi atención, necesito además de las catecolaminas, necesito el cortisol, entonces es a la mañana. Entonces, ¿a qué hora tengo que tomar la mayor dosis de cortisol que yo estoy dando desde afuera? A la mañana. Y si voy a tomar, desdoblar, voy a tomar otro poquitito a la tarde, no tan tarde, no después de las 4 de la tarde, para no inhibir al pico de la ACTH que se hace a la noche, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes eso saben seguramente de cuando alguna vez vieron cortisol. Entonces, sabiendo eso, dicen miércoles, para no jorobar este ritmo circadiano, tengo que hacer de esta manera. ¿Tá? No estamos diciendo nada que ustedes no sepan. Entonces, cualquiera sea la vía, siempre que sea por vía sistémica, para la crisis asmática, cualquiera. ¿Tá? Todos los trabajos, si es por vía parenteral, todos los trabajos están hechos con hidrocortisona porque son todos norteamericanos europeos y ellos aparentemente no usan Dexa. La hidro es más cara y la Dexa es un poco más barata, pero lo que tengan le van a dar. Y ahí vamos con Leonardo, creo que era que me había preguntado, los efectos adversos. Así como los glucocorticoides sabemos que son fármacos fantásticamente fantásticos antiinflamatorios, también tienen un sinfín de efectos adversos, ¿sí? Por eso en el tratamiento del asma tratamos de que lo ideal es que sea por vía inhalatoria, para que el fármaco se mantenga solamente en la vía inhalatoria. ¿Cuál es el problema? Evito o reduzco la posibilidad de los efectos sistémicos, sí, totalmente, porque evito todo el efecto circulatorio y de última si circula, lo que está circulando realmente es microdosis, pero tengo los efectos adversos de acción local. Cuando yo me coloco el PAF, acuérdense que los aerosoles tienen moléculas más grandes que se impactan en la orofaringe, las moléculas medias, que son las que llegan hasta donde yo necesito que llegue, y las chiquititas que van hasta dentro del pulmón y salen cuando yo vuelvo a expirar. Entonces, las que me traen problemas son estas moléculas grandes que me bajan la inmunidad en la región de la garganta, en la orofaringe. Al disminuirme la inmunidad, porque los glucocorticoides son inmunodepresores, que se acuerden de eso, tal así que lo utilizo, por ejemplo, para el tratamiento del paciente trasplantado, para que no haga rechazo. La cándida, que habitualmente está en nuestra boca y está como invitada, ve un medio favorable y el paciente les va a referir que tiene disfonía, puede tener disfagia, cambios del tono de la voz, y eso se debe a que ustedes le ponen un bajalengua y van a ver las cándidas. La cándida la van a ver como leche cuajada, como el muguet, es el famoso muguet de los nenitos, la leche que tienen los nenitos, que no es leche cuajada, sino que es un honguito que está creciendo como si fuera leche cuajada. Y para evitar eso, y eso hay que medicarlo si el paciente está con muguet, ¿sí? Con antifúngico, con nistatina. Para evitar eso, lo que hay que decirle al paciente es,
cada vez que usted utilice el PAS de corticoides, hay que limpiar esa garganta. ¿Y cómo va a limpiar? O se enjuaga la garganta con agua haciendo gárgara, o traga algo, o come algo. La cuestión es que lave eso, que limpie por acción mecánica, que se limpie. No hace falta que sea bicarbonato ni ningún buche comprado. Con agua, o tragando agua, o comiendo algo, la cuestión es que se lave eso, y que se arrastre, ¿sí? Y eso es, lo otro que pueden usar es aerocámara. La aerocámara son los espaciadores, donde uno, tipo botellitas de 250 centímetros, con eso se puede inventar, o con un suerito se puede inventar, pero viene, se compra. Entonces, cuando uno hace el PAS, lo hace en el extremo. Ahora les voy a mostrar ahora unas transparencias que vienen, y el impacto ocurre en la aerocámara y ya me llega a la boca directamente las partículas medias y las partículas chiquititas. Acordarse de lavar la aerocámara de vez en cuando, un poquito de jabón y detergente no le viene mal a nadie. Los antileucotrienes, ¿qué van a hacer? Van a antagonizar al receptor de los leucotrienes, ¿sí? Son también antiinflamatorios, como dijimos. ¿Se acuerdan el dibujito que les dije? Que iba para allá todo el ácido araquidónico. Entonces ahora lo que vamos a hacer es antagonizar el receptor. No es que vamos a dejar que se produzca el leucotriene. Se va a producir el desgraciado, pero nosotros le vamos a ir a bloquear su receptor. Se está tratando de ver, o existen incluso en el mundo ya, anti-LOX, digamos, inhibidores de la LOX, de la lipoxigenasa, pero en la Argentina no hay todavía. El prototipo es el Montelukast, es bastante difícil el nombre, pero bueno, se administra una vez al día, en cualquier momento del día, pero una vez al día. Son antiinflamatorios, por lo que ustedes saben, que inhiben la cascada de la inflamación del leucotrien, y son antiinflamatorios de segunda elección en el tratamiento del asma. Los glucocorticoides son los de primera elección, ¿sí? ¿Cuál es el problema? A veces las mamás no quieren darle glucocorticoide a los chicos, porque ¿qué hacían los glucocorticoides con el cartílago de crecimiento? Bien. Cierra, ¿no es cierto? Cierra tempranamente el cartílago de crecimiento y teóricamente van a ser más chiquititos. O sea, si el papá y la mamá son bajitos, no pueden pretender tener un hijo muy grande y después le echan la culpa al pobre corticoides. Entonces, si es necesario darle glucocorticoides inhalatorios al niño, hay que darle glucocorticoides inhalatorios al niño. Es preferible que respire y que sus neuronas sean digamos, funcionantes, y no que sea muy alto y que después no. O sea, y por otro lado, cuando se hizo los estudios a ver cuál era el verdadero efecto en cuanto a la altura de los niños, no hay una diferencia mayor a 1 centímetro de los que usan y no usan. Entonces, no se enloquezcan. Pero bueno, muchas mamás por ahí escuchan glucocorticoides y no quieren, entonces, bueno, uno podría preferir darle el Montelukast. La otra ventaja es que el Montelukast, por ejemplo, el corticoide al niñito hay que darle por PAS, y si no es por PAS, si no coordina, hay que ponerle la aerocámara, pero es todo un trabajo. Entonces esto, la ventaja es que vienen comprimidos para los más grandecitos, o viene como en no es un polvito, sino que son como grajeitas chiquititas, así como un polvito grueso, que uno le puede poner a la papa, al puré, y adentro, y el chiquito ni cuenta se da. Entonces, eso es una ventaja, ¿sí? Pero no por el miedo a el efecto sobre el cartílago de crecimiento, tirarme para este lado. Tienen alta unión a las proteínas del plasma. ¿Por qué les cuento esto? No porque quiero que sepan y que digan, tiene alta unión a las proteínas del plasma, sino que cuando yo digo esto, significa que esto es un potencial lugar de interacción con otro fármaco de alta unión a las proteínas del plasma, y tiene metabolismo hepático, ¿tá? Y dentro de las RAM, sí tiene algunas RAM que posiblemente no hemos escuchado, como una vasculitis, ¿sí? Una inflamación de los vasos, hepatitis por ahí en otros fármacos ya hemos escuchado, pero sobre todo esto, los eventos neuropsiquiátricos y conductas suicidas que han sido descritos, no es frecuente, pero hay que estar atentos, sobre todo si vamos a dar estos fármacos en pacientes con antecedentes, entonces no sería por ahí la mejor opción. Las cromonas, como les dije, ¿qué hacen? En las cromonas estabilizan al mastocito. ¿Qué tenía el mastocito adentro? Mediadores de inflamación, ¿sí?
Exacto. Entonces, si yo estabilizo la membrana del mastocito, el mastocito no me puede largar los, los mediadores de la inflamación y por eso son antiinflamatorios. En la Argentina se comercializan miren, gotitas y geles, pero oftálmicos y nasales. ¿Para qué? Para las rinitis alérgica en nuestro ojo, para las conjuntivitis alérgicas o para las rinitis alérgicas, pero no vienen en aerosol por vía inhalatoria para el asma. Entonces, está todo muy lindo, pero nosotros acá no lo tenemos. Entonces, como antiinflamatorio para el asma tenemos en la Argentina los glucocorticoides y tenemos los antagonistas de los receptores de los leucotrienes y Montelukast prototipo. ¿Hasta acá vamos? ¿Me están siguiendo o quedaron todos ahí tirados? ¿Vamos? Bueno. Sí, vamos. Bien. Los anticuerpos monoclonales que les dije, tenemos que algo saber, pero un médico general no va a recetar, no va a prescribir un anticuerpo monoclonal. Para que un paciente llegue a un anticuerpo monoclonal, tenemos que haberle colocado todo el arsenal que vimos antes prácticamente, a no ser que tenga contraindicación absoluta, y aún a pesar de eso el paciente anda mal, entonces yo le voy a pensar en dar un anticuerpo monoclonal. El primero que salió es el omalizumab, acuérdense, OMA de la OMA, ¿sí? Lizumab, todos los que ustedes escuchen terminados en sumab, seguramente es un monoclonal. ¿Qué hacen? Neutralizan a la inmunoglobulina E, o sea que serviría para el asma relacionado al asma alérgico, relacionado con aumento de la inmunoglobulina E, ¿está? Al neutralizar la inmunoglobulina E, ustedes saben todo el rol que tiene los mastocitos y pitriflauta y no se produce toda la cascada de la inflamación y ese sería el por qué usamos estos fármacos. Me tapa esto otra vez, pero voy a subir acá arriba porque no sé si a ustedes también les tapa esa raya negra como a mí. No, nosotros no vemos. ¿No? Bueno, yo nomás sé que veo eso, bueno, ya tiré para arriba. Se usa en los pacientes asmáticos, como dije, que no responden a todo el arsenal. O sea, no es que yo probé beta 2 y no la anduve, paso a un monoclonal, no, de ninguna manera. Pruebo todo lo que hay y recién estaría en el escalón de pensar en un monoclonal. Los monoclonales siempre tienen o están siendo observados de cerca porque tienen la chance de aumentar el riesgo de algún tipo de neoplasia. Es verdad, tenemos que estar atentos a eso, pero por otro lado el paciente, si yo estoy pensando en darle un monoclonal, seguramente está con una enfermedad, con las otras alternativas, no la estoy pudiendo manejar. Entonces, por eso no lo doy por deporte, lo doy cuando verdaderamente necesito. También ha aumentado, se vio un posible aumento del riesgo cardíaco y también de accidentes cerebrovasculares. Saben que está en farmacovigilancia estricta. Todos los medicamentos están bajo control de farmacovigilancia y fundamentalmente los nuevos más aún, ¿sí? ¿Cómo se administra? Fíjense, no viene oral, viene solamente por vía subcutánea. ¿Cuál es la dosis? Simplemente les quiero contar. Ustedes antes de empezar omalizumab le tienen que dosar el nivel de inmunoglobulina E al paciente y de acuerdo al valor uno va a una tabla y al peso del paciente uno mira a ver cuánta hay que administrar. No hace falta saber de memoria, va a la tablita y mira. Habitualmente terminan siendo 4 ampollas, a eso quería llegar, 4 ampollas por semana que se la puede dar una vez al mes o cada 15 días, 2 y 2, pero a lo que estoy queriendo llegar es a esto. Fíjense. Cada ampolla sale 156.600 pesos, eso miré anteayer el precio para que tengan el precio 9, octubre 22, o sea que si necesito 4, son 600.000 pesos por mes solamente en omalizumab, de manera tal que tiene que ser, si esto tiene que medicarse un paciente, tiene que ser financiada por una obra social y entonces hay que pensar, realmente si vale la pena, si corresponde o no corresponde. Ahora, si corresponde, corresponde y hay que pagar. Ustedes saben que cuando uno, ¿se acuerdan de la planilla? Yo siempre digo, entro por eficacia, seguridad, conveniencia, costo. Esa es, lo primero que busco es eficacia y después me voy hasta el costo. Ahora, yo no puedo decir una cosa es muy cara, entonces directamente no la evalúo, pero tampoco puedo decir la doy por deporte. Entonces, si el paciente necesita, se le tendrá que dar y alguien tendrá que hacerse cargo.
Pero si no lo necesitan, tampoco darlo simplemente porque está ahí y vamos a ver qué onda. ¿Está? A ver, que no me hace caso, parece que no me hace caso cuando está arriba. Espérenme. Espérenme que... Preguntas hasta acá, porque esto es prácticamente lo último de asma. Vías de administración. ¿Alguna pregunta sobre los fármacos particulares? Yo tengo una pregunta, doctora. Dale. Sí, Lucas. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Quería hacer una pregunta acerca, ¿vio cuando empezamos que veíamos que la gran diferencia entre asma y EPOC era que el asma, por ejemplo, era reversible ante los broncodilatadores, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta, en cambio el EPOC no, digamos, porque era progresivo. Entonces mi pregunta es acerca de qué sentido tendría darle un beta-2 agonista o un antimuscarínico a una persona con EPOC, ya que, digamos, es irreversible, ¿no? Sí, lo que pasa es que otra cosa no tenés, Lucas, prácticamente no hay otra cosa. Y se ha demostrado en ensayos que han utilizado para pacientes EPOC que algo mejora. La reversibilidad, para decir que un paciente es asmático y es reversible, mejora ¿cómo es? En un 12% su broncoespasmo, digamos, o el BEF sub 1, en un 12% o de 200, exacto, eso, la espirometría, o mejora en 200 milímetros cúbicos, o sea, no es que tiene que ser, viste la cantidad, o sea, con esa cantidad yo puedo decir que que revirtió, ¿sí? El EPOC revirtió menos de esa cantidad posiblemente, pero no quiere decir que no revierta, y además, en ensayos clínicos controlados, acuérdate, donde nosotros buscamos la eficacia, mejoró la sobrevida del paciente, mejoró mejoró en realidad, mejoró la calidad de vida y reduce la frecuencia de internación. Entonces, si nosotros evaluamos en estos pacientes esas variables, que capaz no son duras, porque la más dura es mortalidad, pero si evaluamos variables de mejoría sintomática, número de internaciones, y cantidad de exacerbaciones que tenga por año el paciente, estos fármacos han demostrado esa eficacia y por eso se los da. Si no demostraran eficacia, por ejemplo, el omalizumab no demostró eficacia en la EPOC, por eso el omalizumab no se da para la EPOC. ¿Me entienden? Ahora, lo que te está diciendo, lo que yo quiero decir en claro es que como en la EPOC lo que se te produjo es una destrucción del tejido, no hay nada que pueda recuperar el tejido. Claro, por eso era mi pregunta, digamos. Sí, pero tiene un componente, es evidente que tiene un componente también, a su vez, de la ruptura del tejido, tiene un componente de broncoconstricción, y contra eso vamos cuando le ponemos los antimuscarínicos y los beta-2 agonistas. Porque es evidente que mejora la sobrevida, mejora la no internación tan frecuente, o sea, esas variables han mejorado. O sea, no se le está dando solamente por deporte, se vio que los pacientes viven mejor y están mejor cuando usan estos fármacos, ¿sí? Claro, mejora la sintomatología también. Sintomatología, totalmente sintomatología, y acordate que si el paciente hace las reagudizaciones, tiene que internarse, al internarse el paciente tiene más chance de infectarse, y lo que generalmente llega al óbito a estos pacientes con EPOC son las infecciones. Totalmente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No volví hasta atrás porque anda medio, no sé lo que le pasa a esto que no quiere andar. No hay problema, profe. Así que me quedé ahí por eso, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Doble pregunto. Vio que los beta-2 agonistas eran como de segunda elección para el EPOC. Sí. Y usted nos había dicho que el LABA nunca se usaba solo no en monoterapia. Siempre iba acompañado. Sí. Pero decía ahí en esa parte, en la de EPOC moderada muy grave, donde decía que era de segunda elección, decía que en ese caso se podía usar el LABA solo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque no hay otra salida, porque corticoides no le puedes poner al EPOC.
¿entendés? Y además, en general, no responden mucho. El paciente EPOC responde fundamentalmente al antimuscarínico, ¿sí? Cuando yo les voy a agregar un beta-2 agonista, estoy buscando algo más, ¿sí? Para ver si mejoro la calidad de vida al paciente. No le puedo poner constantemente glucocorticoides, porque yo sé que el paciente tiene alta chance de infección. Entonces, o sea, ¿vieron cuando uno hace lo que hay o hace lo que puede? En esa situación estamos con la EPOC. Lo que estoy tratando es que el paciente se sienta bien. Lo mejor para la EPOC, además de estos tratamientos, por favor, señor, deje de fumar, sí. Por favor, señor, cambie, por ejemplo, digamos que no tenga nada que ver con el fumar, pero que viva en una situación de trabajar en una industria textil o en un aserradero, algo que le esté generando mucha noxa a su pulmón. O sea, que hay que tratar de que, en general, tiene relación con el tabaco, hay que tratar de que el paciente haga abandono del tabaco. No va a recuperar lo ya dañado, no va a recuperar, pero sí va a evitar que eso siga dañándose, porque si no, ¿a qué llegamos? ¿A qué llegan estos pacientes? ¿Se acuerdan de Sandro? Ustedes son muy jovencitos, pero Sandro fue un ejemplo en su época. Sandro era un murciélago, era un constante fumador y terminó en un trasplante de pulmón, ¿sí? Estos pacientes son los pacientes que después necesitan trasplante de pulmón. Primero oxígeno, ¿sí? Primero el oxígeno, que están con la mochila de oxígeno, y después ya se piensa en la posibilidad del trasplante, ¿sí? El tabaco es, vayan dejando. Lo que empezaron, dejen. ¿Sí? El tabaco por todos lados hace daño, por todos lados, hasta aumenta la chance de cáncer, la cardiopatía isquémica, las arteriopatías periféricas, en todos lados está metido el cáncer, ¿ah? El EPOC. ¿Sí? Entonces, el mejor consejo es dejar. ¿Saben? ¿Alguna otra cosa de acá para atrás? No. Bueno, si se les ocurre algo más, me preguntan, no hay problema. Voy a poner otra vez esta cosa negra acá. Por vía, dijimos que vamos a administrar siempre que podamos por vía inhalatoria. ¿Por qué digo siempre que podamos? Porque va a depender de si viene la presentación comercial y si disponemos. La vía inhalatoria también es bastante cara, ¿sí? Encarece, porque todo el dispositivo para la vía inhalatoria se cobra, digamos. Entonces, realmente la medicación no es económica. La utilizamos, vieron, ya les dije, siempre se coloca en boca, todo lo que va por nariz es simplemente para acá, para la rinitis, entonces va por boca. De lo que acuérdense que el paciente es un paciente obstructivo. El paciente obstructivo, ¿qué problema tiene? No puede sacar el aire, dijimos, entonces el paciente va a estar insuflado. Entonces, antes de que se haga el PAF, lo mejor es tenerlo lo más erguido posible. ¿Para qué? Para que su diafragma caiga lo más posible y para que tenga la mayor posibilidad él de movilizar su pulmón. Si yo le tengo con el estómago y todos los intestinos para acá arriba porque está acostado, su tórax va a ser así, o sea, la distensibilidad le estoy jorobando. Entonces, lo más erguido posible y decirle al paciente que se concentre fundamentalmente en la expiración para que después, cuando haga la inspiración, tenga un lugar vacío del pulmón para que entre aire, porque si él está respirando acá arriba, así, totalmente inspirado, y solamente acá arriba, es poco la circulación de aire que va a llegar hasta donde yo estoy necesitando que llegue la medicación que están allá en los bronquios terminales, ¿sí? Entonces, ese es el primer consejo, que antes de hacerse el PAF, se ponga erguido, sentadito, y que expire lo más posible, que trate de vaciar su pulmón lo más posible. Se agita el dispositivo, se saca esta tapita, que ahí acá tiene una tapita, ojo, hay que sacarla, se coloca en la boca, se pone bien el labio alrededor y se hace el PAF. Hace la aspiración, porque aspira, hace una apnea de unos 10-15 segundos, y después respira lentamente nuevamente, asustado el PAF. Si necesita repetir, repite nuevamente el proceso, ¿tá? De ese PAF,
solamente, miren, un 10 a un 20% llega a los pulmones y el 90%, el 80% se deglute. ¿Ah? Y ahí toda la farmacocinética que ustedes conocen. Esto de los pulmones, acuérdense que tiene membrana fosfolipídica, ¿sí? Membrana como cualquier membrana del cuerpo, de manera tal que si yo estoy inhalando una molécula que es ligeramente liposoluble o que encuentra alguna manera de atravesar esa membrana, va a llegar a la circulación sistémica. De la misma manera que atraviesa esta barrera de acá del estómago, del intestino, va a atravesar la barrera que tiene a nivel del bronquio, entonces no tiene por qué no llegar a la circulación sistémica. Son microdosis, obviamente que son microdosis, no es lo mismo que cuando yo le doy por vía oral, que le doy mucha dosis porque necesito superar todo esto, pero acá le doy directamente al pulmón, pero bueno, de ahí a que aparecen los efectos secundarios. ¿Ah? Eso nomás era que sepan que ustedes tienen que explicarle al paciente y tienen que tomarle la lección. A ver, tome, vaya, cómprese este aerosol y venga y vamos a mirar cómo usa. Cuando el paciente está haciendo fracaso a la terapéutica en el tratamiento del asma o la EPOC, una de las principales causas es o el paciente no se está haciendo el medicamento o el paciente se está haciendo mal, ¿tá? Porque esta técnica necesita cierto entendimiento. ¿Se imaginan explicarle esto a un niñito o explicarle esto a una persona muy grande? Entonces, de ahí que surge la posibilidad, esperen que cuando me dé bolilla, de usar ¿sí? Eso, ¿no? Lo que estaba por nombrar eso. Que el uso de la aerocámara, digamos. Lo del uso de la aerocámara, cuando me dé bolilla va a pasar. Bueno, es colocar una aerocámara que es entre la boca del paciente y el dispositivo, que ya vienen y se compran, ahí está. Ah, que viva que soy yo. Es entre la boca del paciente, me estoy yendo para arriba, ahí, y el dispositivo, acá está, miren, esto, ¿tá? Puede ser comprado o lo puedo inventar con una botellita o con un suerito, ¿tá? Y un poco de bricolage y uno hace la aerocámara. Entonces, pero hay que acordarse de lavar esto, porque por ahí la gente se olvida de lavar y esto se ensucia. O si no, los aerosoles, ¿sí? O si no, también existe la posibilidad, que viva que estoy dando de vuelta al mal el cosito de mi mouse. También pueden venir así, como les dije hoy, en polvo, ¿tá? Pero hay que tener cuidado porque algunos pacientes hacen broncoespasmo secundario al polvo. Todos estos dispositivos son esto tiene como las ceditas ¿se acuerdan de los revólveres cuando eran chiquititos que tenían las ceditas, así la línea con la cedita? Tiene igual, y cada cedita, cada cosito que tenía la pólvora, en este caso tiene el polvito que va a ir disparando el discus, ¿sí? Y tienen también contadores. Hay lugarcitos donde uno mira cuánta dosis, por ejemplo, si viene de 240 disparos, cuántos disparos me va quedando para yo saber cuándo tengo que contar el siguiente. En todos estos links que yo les puse es para que ustedes vayan y miren, y hay videos donde explica fácilmente y corto cómo hay que usar. Y después están estos aparatazos que uno ponía, ¿no es cierto?, un poquito de solución fisiológica y las gotitas. En gotitas para nebulizar viene los beta-2 agonistas y viene el corticoide, y obviamente esto es más barato que cualquiera de los otros dispositivos, pero tiene el inconveniente que si uno va a salir tiene que andar con esto en una mochila, en una valijita, ¿sí? Entonces no es tan cómodo, pero bueno, son cosas. Y otra vez me dejó de usar, pero ni el cosito. ¿Doctora? Sí, señor. Una pregunta, para el nebulizador, que sí. Vio que dijo que la solución fisiológica y luego el beta-2 o el glucocorticoide. O el glucocorticoide. Una pregunta, sí. ¿hay algún fármaco en gotas que vengan ya con la combinación de los dos? Para no estar mezclando, digamos, en el sentido que de yo sepa, no, que yo sepa, no. Solamente en aerosol. El aerosol va directo, sí. Sí, pero en el aerosol sí, ya viene la mezcla preparada.
un beta 2 con un glucocorticoide? Ah, perdóname, sí, ahí vienen las dos preparadas. Ajá. Y vienen en diferentes dosis y ahí es también, y vos elegís tal o cual, depende de lo que necesite tu paciente. Y ahí es lo que les dije hoy, tengan cuidado y fíjense bien a ver qué mezcla están haciendo, porque tienen que, los glucocorticoides, por ejemplo, la beclometasona, la fluticasona, se administran cada 12 horas. Entonces, que venga asociado a un beta 2 de los que se administran cada 12, no del salbutamol. Y ustedes me van a decir, bueno, pero eso es obvio. Sí, es obvio, pero en el mercado existen mezclas de glucocorticoides con beta 2 de acción corta. Entonces, eso no es racional. ¿Está? Perfecto, gracias. ¿Está? Bueno, y otra cosa, cuando uno tiene pacientes asmáticos o pacientes de POC, que no es un tema de hoy, pero hay que acordarse de que a esos pacientes hay que vacunarlos. Son pacientes de alto riesgo, tienen que vacunarse. ¿Se acuerdan que para el COVID estaban en las primeras listas? Pero hay que acordarse también de la vacuna para el neumococo. Acuérdense que la neumonía, un paciente asmático, un paciente POC, lo puede jorobar y bastante, sobre todo al EPOC, y las gripes. ¿Sí? La antigripal todos los años y la neumonía, el antineumococo, hacerse el esquema que corresponda para la edad y para la edad sobre todo. ¿Alguna pregunta más que haya quedado en el tintero de asma o EPOC? Pero vieron que son pequeñas cositas de cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Agárrense de todo lo que ya saben y van a ver que es fácil. Vamos con la tos. Para el tratamiento de la tos, es muy cortito lo que vamos a decir, porque es más que nada es atención de no usar cosas que no se deben usar y antes de usar, revisemos si hace falta usar y qué estamos por usar. Ahora me van a entender el porqué. Cuando uno, ¿se acuerdan de la tos? La tos es un reflejo, ¿sí? Que tiene, digamos, como irritadores o receptores o captadores del estímulo periférico y tiene todo un reflejo que va hasta a nivel central y uno puede toser involuntariamente. Vieron que a veces te agarra un acceso de tos y es imposible parar porque ahí viene el acto reflejo involuntario, que en general es protección hacia algo que está pasando en todo este proceso. A veces la tos, acuérdense que ni siquiera me lo desencadena la vía respiratoria, a veces una irritación a nivel del oído me genera tos, ¿sí? Y también puede ser voluntario. Yo agarro y digo, ahora tengo ganas de toser y toso. La tos, sabiendo todo este reflejo, que no importa, pero ustedes sepan que hay maneras de actuar tanto a nivel periférica, a nivel acá del caminito y hasta a nivel central. Lo otro que es importante cuando uno está parado frente a un paciente con tos es decir, ¿esta tos es productiva, o sea, tiene catarro, o es no productiva, es la tos seca, irritativa, carrasposa, molesta? ¿Qué fármacos generaban tos? A ver, vamos a practicar si nos acordamos. Los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, exacto. Y la tos que van a producir, ¿qué va a ser? Una tos no productiva. La tos productiva generalmente es una tos de un proceso infeccioso, ¿sí? La tos puede ser aguda, puede ser subaguda, puede ser crónica, ¿sí? ¿Y qué es lo más importante saber? ¿Qué es esto? Que la tos es un síntoma. La tos me está diciendo algo. Y yo tengo que, primero que nada, buscar el algo, a ver de qué se trata esa tos. No decir, yo tengo tos, igual darle un antitusivo. Porque esa tos puede ser desde la nada misma, puede ser que el paciente está tomando IECAS o que el paciente está tomando beta bloqueante, puede ser que el paciente tenga una tuberculosis, puede ser que el paciente tenga una neumonía, puede ser que el paciente tenga un reflujo gastrointestinal y cada vez que hace el reflujo, la irritación le genere tos. Puede ser, ¿qué más? Un cáncer de pulmón, puede ser cualquier cosa. ¿Ah? Puede ser asma, el asma a veces no hace disnea como primera manifestación. Puede ser una EPOC, puede ser un asma que se manifiesta como primera, la tos, los niñitos sobre todo tosen a la noche,
y tienen asma. Cuando después se les hace el estudio terminan teniendo asma. Entonces, ojo con medicar la tos porque tose el paciente, y le niego la tos, que es un síntoma y que me puede estar indicando algo y que me lo tragué, porque yo rápidamente agarré mi virome y mi sello y puse un antitusivo. Ahora, digamos que hicimos el diagnóstico. Ahora, ¿necesita realmente inhibirse la tos? Díganme, si la tos es productiva, o sea, está produciendo catarro, ¿está bien que yo la inhiba? ¿No? No, me voy a... Obvio, entonces dejarle toser. De última, ya veremos qué le vamos a hacer para facilitarle la existencia, pero no justamente un antitusivo. Si la tos es no productiva y bueno, yo me di cuenta que no tiene nada que ver con un cáncer, y bueno, voy a evaluar a ver si le voy a dar un antitusivo o no un antitusivo. Ahora, cuando yo determiné, bueno, realmente voy a tratarlo al paciente, ¿tengo tratamientos no farmacológicos o tengo tratamientos farmacológicos? De los no farmacológicos puedo decirle al paciente hidrátese, puedo decirle al paciente vaya a kinesiología, puedo decirle al paciente por ahí deje el enalapril, cambiemos el enalapril por otra cosa, cambiemos el betabloqueante por otra cosa, y no hace falta que yo le agregue un tratamiento a esa tos. ¿Por qué era la tos del enalapril? Aumentaba la bradiquinina. Aumentaba la bradiquinina. No hay ningún antitusivo antibradiquinina. Entonces, yo no puedo inhibir la tos de los IECA. Debo cambiar a otro fármaco que no me genere esa tos. Entonces, no todo es medicar y seguir medicando. Y si voy a recetar, si decido, después de toda esta evaluación, que necesito un tratamiento farmacológico, me acuerdo a ver esa planillita que tanto dolor de cabeza me daban fármaco y empiezo por eficacia. Yo siempre digo, lo que no es eficaz directamente no tiene derecho a estar en la planilla. Una vez que tuvo derecho y se lo ganó a través de eficacia, sigo evaluando. Ahora, yo puedo tener fármacos, como dije hoy, de acción. Como yo sé que todo este arco reflejo lo puedo actuar en diferentes momentos, yo puedo tener fármacos de acción central o fármacos de acción periférica. Y según la estructura química, una de las clasificaciones más interesantes es la que clasifica en opiáceos, que eran los opiáceos, ¿se acuerdan? Y los no opiáceos. Los opiáceos, ¿qué eran? ¿Se acuerdan? ¿Analgésico? Sí, entonces, ¿pero de qué grupo es? ¿El grupo de la morfina? La morfina o un opiáceo. Es totalmente. Entonces, la morfina, cuando ustedes estudiaron morfina, cuando estudiaron la primera vez ¿cómo es? Para analgésico, estudiaron, posiblemente en algún momento hayan leído que sirve para las 4D, para las 3D. La D del dolor, ¿sí o no? La D de la diarrea. ¿Qué dieron derivado de la morfina para la diarrea? Loperamida, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? El antidiarreico, el único antidiarreico que se tienen que acordar es loperamida, que es un derivado opiáceo. Por eso los opiáceos, cuando yo estoy dando opiáceo para el dolor, la doctora Ida les dijo, ante la primera morfina que doy para el dolor, le tengo que dar al paciente algo que le favorezca la evacuación intestinal. ¿Por qué? Porque genera constipación. Y usando ese criterio, yo lo uso a la loperamida como antidiarreico, porque yo sé que la morfina me genera constipación. ¿Me siguieron? Pero busco algo que actúe específicamente sobre los receptores opioides que están a nivel intestinal y que no me genere tanta depresión del sistema nervioso central. Y ahí voy con la loperamida. ¿Me siguieron? Y ahora tengo algo para la disnea, que es la tercera D, que son estos, los opiáceos que yo voy a utilizar para el tratamiento de la tos. Hago tos disnea, ¿sí? También puedo usar opiáceos cuando el paciente está disneico. Cuando el paciente es un paciente terminal disneico, yo le puedo dar opiáceos. Entonces, fíjense,
La morfina yo puedo usar para el dolor, que ya vimos aquella vez, para la diarrea, la loperamida que vieron en digestivo, o tuvieron que haber leído, y tenemos acá los opiáceos para el tratamiento de la tos, que el prototipo es codeína. Nada mejor que un antitusivo, como que la morfina obviamente, pero la codeína es el antitusivo sobre el cual yo evalúo, así como todo evaluábamos AINES con respecto a aspirina, codeína es el ejemplo para que después yo evalúe el antitusivo con respecto a codeína. Lo comparo con codeína en eficacia, es más o menos que codeína. Más no va a haber nunca porque codeína es lo mejor. ¿Se entiende? Y después tenemos un montón de no opiáceos que son una bolsa de gato, verdaderamente una bolsa de gato. Ahora ya vamos a ver qué lugar en la terapéutica ocupa. Entonces, acá está. Los dolor, que ya vieron, diarrea, loperamida y disnea. Y un alumno mío un año me dijo una cuarta D hay, la diversión, usar los opiáceos para la diversión. Bueno, está bien también. Entonces, todos tienen actividad antitusígena, cualquier opiáceo, obvio. Pero yo elijo para utilizar para la disnea justamente y la tos, algo que no tenga tanta efecto depresor del sistema nervioso central, porque fíjense si yo le doy un antitusivo que me deprima el sistema nervioso central. Entonces, deprimo la tos, sí, muy bien, el paciente no me va a toser, pero va a respirar con más dificultad. ¿Existe el riesgo con codeína? Obvio, porque no deja de ser un derivado de la morfina. ¿Existe el riesgo con dextrometorfano, que son los dos nombres derivados opiáceos que uno debe acordarse? La codeína y el dextrometorfano. ¿Ah? El riesgo existe y hay que estar atento. Pero, por eso, si yo no necesito inhibir esa tos, la dejo en paz y que el paciente tosa. Y si necesito, tengo que estar consciente de estas cosas. Va a generar depresión respiratoria sí o sí y no sé, más vale tengo en cuenta de que existe la chance y estoy atenta. Entonces, estaría bueno decirle al paciente, sí, tómate la codeína y el dextrometorfano y metele nomás con un vinito. ¿O no? Por ahí no, ¿sí? Porque el alcohol también es depresor del sistema nervioso central. ¿Ah? La codeína, que es el antitusivo más poderoso como antitusivo que tenemos después de la morfina, pero el problema con la morfina es que tiene el efecto opiáceo completo, ¿sí? En todos los receptores. Entonces buscamos más un antitusivo, la codeína. No se comercializa en la Argentina como monofármaco, se comercializa así, codeína más guayacólico. ¿Ah? Entonces, pero bueno, es lo que hay. Y viene en jarabe. Y fíjense, no utilizar en chicos y no utilizar durante la lactancia, porque pasa la barrera y le pasa al bebé, porque puede generar depresión respiratoria. ¿Ah? Y la otra es la dextra, bueno, ahora les voy a ver. Y ojo con el embarazo y la lactancia. O sea, si la mujer está embarazada, o está dando de tomar al bebé, y es preferible que no tome. Puede generar, fíjense, si pasa al bebé, el bebé nace y no tiene más su codeína, que es un derivado de la morfina, puede hacer abstinencia. Prolonga el tiempo de parto, ¿por qué? Porque inhibe la contracción muscular y puede generar incluso depresión respiratoria en el neonato, porque el pobrecito está recibiendo la dosis de la mamá, y él es chiquitito. ¿Está? Entonces, cuando yo uso derivados opiáceos, ¿sí? La codeína, ojito con fundamentalmente esto, ¿sí? Constipación, que era lo que estaba buscando justamente en la loperamida, o sea, no me tengo que olvidar que puede generar constipación, y la depresión del sistema nervioso central. Sabiendo esto, que deprime el sistema nervioso central, ojo con estos pacientes, con EPOC, con insuficiencia respiratoria, ¿tá? Con la insuficiencia cardíaca. Y ustedes me van a decir, sí, pero el paciente disneico con insuficiencia cardíaca, a veces la disnea, para sacarle de esa sensación de disnea desagradable, le ponen un poquito de morfina. Y sí, uno pone al paciente terminal, con un paciente
terminal, que están falleciendo de dolor, de cáncer y con dolor terminal, uno puede darle morfina para el dolor o un derivado de la morfina para el dolor, y sí, siempre existe la depresión respiratoria como riesgo, sí, pero bueno, ahí hay que poner en la balanza el beneficio y el riesgo. Son esos lugares grises donde uno después tiene que actuar entre tratando de mantenerse dentro de lo humano y dentro de lo ético, ¿sí? Y lo otro que dijimos, el otro derivado, es el dextrometorfano, que se usa en jarabe, y ojo con los metabolizadores rápidos, porque hay personas que son metabolizadores rápidos del dextrometorfano, o sea, su hígado rápidamente convierte al dextrometorfano en morfina. Y ahí viva la pepa, le pasa la tos a la personita, pero está intoxicado prácticamente con morfina, o sea, tiene todo el efecto de la morfina. Fíjense, es una reacción, porque ¿quién sabe quién es el metabolizador rápido? Nadie. ¿Y qué tipo de reacción es? Acá está la respuesta. Es una reacción de tipo B, ¿sí? Porque no depende de la dosis, y es idiosincrática, porque depende de quién nació metabolizador rápido y quién no nació metabolizador rápido. Entonces, es uno de los pocos ejemplos de reacciones idiosincráticas que vemos. ¿Se acuerdan que la B podía ser inmunoalérgica, digamos, como la de la penicilina, la alergia a la penicilina, o idiosincrática porque yo nací con un problema distinto a los demás? En este caso, soy un metabolizador rápido. Mi hígado rápidamente convierte el dextrometorfano en morfina, y yo no sé quién es quién hasta que le doy el dextrometorfano. ¿Ah? Bueno, es lo mismo. O sea, al ser derivado opiáceo, no tiene tantas chances de generar depresión respiratoria como la codeína, pero hay que estar atento. Y los no opiáceos, como les dije, un nido de gato. Las clasificaciones los ponen como antitusivo a todos estos fármacos que están acá y más, porque ustedes googleen y van a ver que es un mundo los antitusivos, los muscarínicos, los mucolíticos y los expectorantes. Son un mundo de terror. Las clasificaciones, de acuerdo al autor, lo ponen algunos como mucolítico, otro como expectorante. Eso indica de que todavía no están sabiendo muy bien por dónde va el mecanismo de acción, entonces no saben muy bien dónde ponerlo, pero sepan que si uno quiere un antitusivo y que ande como antitusivo y que tenga más o menos eficacia demostrada, tiene que caer en codeína o tiene que caer en dextrometorfano. Y cuando va a usar un mucolítico o un expectorante, todo lo que estemos prescribiendo con esa característica, lo estamos prescribiendo con poca evidencia. La evidencia es escasa, poquitita, entonces no podemos decir esto es mejor que esto o aquello es mejor que aquello. Cada vez que que ustedes van a elegir el mucolítico o el expectorante que van a decidir administrar a sus pacientes, estudien, analicen, fíjense que hasta dromuro-dipratropio viene metido como mucolítico, como antitusivo, y sí, porque por ahí en el POC va a disminuir la tos porque va a mejorar un poquito. O sea que esto nosotros no le estamos por preguntar ni siquiera el mecanismo de acción ni nada, porque no queda claro, no está claro, de acuerdo al libro que miren, el mecanismo de acción va a ser posiblemente distinto. Sí le vamos a preguntar sobre estos dos, y tienen que saber codeína y tienen que saber dextrometorfano. Entonces, acuérdense, derivados de la morfina, y acuérdense de la morfina, cuando vayan a ir repasando para atrás, morfina para las 3D, para el dolor, cuando estuvieron allá en la escalera, para la diarrea, cuando vieron loperamida en digestivo, y ahora para la tos con codeína y dextrometorfano. Como conclusión, entonces, ¿qué queremos que sepan y se lleven del tratamiento? Doctora, una preguntita rápida, sí, no sé si dijo y no escuché. Sí. Decía en el de no opiáceos, decía poca o nula evidencia en SC. Ensayos clínicos controlados. Entonces, cuando yo voy a ir a la planilla y pongo eficacia, y pongo ahí
más negativas o más caritas con la boca para abajo que con la cara para arriba. Entonces, si vamos a ser coherentes con nuestros criterios de quién va a ser evaluado en una planilla, el que tenga eficacia. Estos, mucha eficacia no tienen demostrada, que se usan, pero, y bueno, y a mí me hizo bien, y sí, pero que a vos te haga bien, no sé si te hizo bien eso o te hizo bien solamente el tomar el jarabe, ¿sí? Como una nanana y nada más, el efecto placebo. Hay el Era Helix, que es el famoso AMBAU, o sea no, la evidencia es muy escasa, ¿sí? Ese es el concepto que deben llevarse, por lo menos hasta hoy, de los mucolíticos y los expectorantes. No quiere decir que no vamos a usar. Por ahí podemos ver dentro de todo lo que hay que podría beneficiar a nuestro paciente, que no le haga más mal que bien, y probar en el buen sentido de la palabra. Si, por ejemplo, es un paciente que verdaderamente necesita alguna ayudita, ¿sí? Pero si es simplemente para recetar y sacarme las ganas de usar el sello, es preferible no usar. Entonces, como conclusión de la tos, que es un síntoma, acordarse que es un síntoma, no es la enfermedad la tos, es un síntoma y hay que buscar la causa, ¿sí? Porque posiblemente debajo de esa tos haya algo, puede ser la nada misma o hasta algo muy grave. Si la tos es productiva, tiene que respetarse, que se deje. Entonces, también van a ver en el mercado que hay jarabes que traen mucolíticos, expectorantes y antitusivos. Todo mezcladito en un mismo cóctel. Lo único que le faltaría a eso es traer una manito para palmaditas en la espalda. Porque si yo estoy dando un mucolítico, estoy pensando que hay moco ahí adentro y estoy rompiendo el moco. Expectorante es, estoy suponiendo que estoy ayudando a expectorar al paciente. ¿Y para qué entonces le estoy dando a la vez un antitusivo? O sea, estoy como que te rompo la molécula del moco para que sea más fluida, te ayudo a expectorar, pero por el otro lado te inhibo la tos. Combo perfecto de la irracionalidad misma, ¿sí? Por eso le digo, lo único que le falta es una palmadita en la espalda y con eso ya estamos con la tos. Medicar solamente la tos seca no productiva, para que no me ahoguen los mocos, y la tos crónica, ojo, porque puede estar indicando un proceso patológico subyacente. Yo siempre digo, ojo con la tos y que quede con la tos. Dar siempre que sea posible monoterapia y siempre por un tiempo limitado. Y sabiendo o sea, evaluando lo que le estoy dando al paciente. Y no porque fulano le da fulano tal antitusivo o porque me dejaron acá muestras de antitusivo, rápidamente administro. Ustedes, por ejemplo, cuando están con los síndromes gripales, estos habitualmente usan una cosa que trae 3 fármacos adentro, ¿sí? El famoso tatatá plus. Entonces, ahora que ustedes están un poco más racionales en asociaciones farmacológicas, analicen qué es eso lo que habitualmente toma todo el mundo y fíjense si verdaderamente vale la pena paracetamol más la vez tomar lo otro, verdaderamente para un síndrome gripal, que siempre sabemos que es autolimitado, y si para el síndrome gripal, digamos, para la sensación del síndrome gripal, la fiebre, el dolor muscular y todo lo demás, si es muy grave, por ahí un paracetamol, un ibuprofeno como monoterapia, con eso estoy, no hace falta agregarle todo el resto. ¿Ah? O sea, siempre racional, siempre analizo, porque toda molécula que estoy metiendo dentro del cuerpo, además de hacer lo que por ahí yo estoy buscando que haga, también se va a ir a prender a cualquier otro receptor o va a hacer cualquier otra problemita. ¿Preguntas? Estamos a tiempo porque si no Genero los va a retar. ¿Preguntan? Milagros, Lucas. ¿Todo bien? Todo muy claro. No, quedó todo claro. A ustedes les llamé porque los vi ahí en el cuadradito. ¿Listo entonces? Todo claro. Todo claro. Entonces, fíjense que la planilla tiene que